Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Cultura Tributaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio noticioso del Servicio de Impuestos Nacionales en este miércoles 28 de abril de 2021. Les adelantamos en las informaciones que estaremos con datos respecto al impuesto a las grandes fortunas. También estaremos hablando sobre el registro de beneficiarios en el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. A continuación, le invitamos a escuchar nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El monto recaudado por el impuesto a las grandes fortunas sube a 224 millones de bolivianos a días de fenecer el segundo plazo. Política de redistribución del ERE e IVA beneficia a personas naturales con ingresos iguales o menores a 9.000 bolivianos. Se plantea incremento del 0.67% al mínimo nacional. Alcaldía de La Paz adeuda a EMAPA 23.6 millones de bolivianos por la provisión de canastas escolares. Y en deportes, Always Ready y Strongest entran en acción en Copa Libertadores de América esta noche. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El Servicio de Impuestos Nacionales informa que el número de registrados en el impuesto a las grandes fortunas llegó a 203 personas naturales con un monto recaudado de 224.148.058 bolivianos. La Administración Tributaria consiguió estas cifras a solo días de fenecer el segundo vencimiento del impuesto a las grandes fortunas, que corresponde a las personas naturales de nacionalidad boliviana o extranjera que no residen en el país, pero poseen en Bolivia una fortuna neta mayor de 30 millones de bolivianos, que deben registrarse y pagar este impuesto hasta el 30 de abril de 2021. Esos más de 224 millones de bolivianos representan 124% más de la meta de recaudación de este impuesto proyectada por el gobierno, es decir, de 100 millones de bolivianos, que también calculó el registro de alrededor de 152 personas naturales. Hasta este 26 de abril todavía quedaba un monto pendiente de pago de 3.355.396 bolivianos, cifra con la cual el monto aproximado a ser recaudado se eleva a 227.503.654 bolivianos. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1357, la multa por incumplir el pago del impuesto a las grandes fortunas es equivalente al 200% del tributo omitido. El Estado plurinacional destina el monto de la recaudación de este impuesto en obras que benefician a todos los bolivianos, en áreas como salud, educación, infraestructura productiva y otros proyectos incluidos en la inversión pública. Para registrarse en el impuesto a las grandes fortunas, el contribuyente debe ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, opción Sistema Integrado de la Administración Tributaria SIAT,
y después registro impuesto a las grandes fortunas. A continuación escucharemos las declaraciones del presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, en una entrevista a un medio televisivo sobre los pasos para registrarse en el impuesto a las grandes fortunas. El primer vencimiento fue para, en este caso, los residentes en Bolivia, es decir, de ciudadanos bolivianos y extranjeros que radican en Bolivia, y el vencimiento fue justamente el 31 de marzo. Ahora, el segundo vencimiento importante que vamos a tener con relación al impuesto a las grandes fortunas es el 30 de abril. ¿Y quiénes deben pagar? Los no residentes en Bolivia. Tenemos bolivianos que están fuera del país y también extranjeros, pero que tienen patrimonio aquí en Bolivia por el monto superior a los 30 millones de bolivianos. Estos ciudadanos tienen que registrarse en la administración tributaria y además pagar el impuesto hasta el 30 de abril. Si no lo hacen, quienes en este caso eran los bolivianos residentes y los no residentes, nosotros a partir del 1 de mayo estaremos activando el control, la investigación y la fiscalización, y como establece el Código Tributario y la ley del impuesto a las grandes fortunas, la sanción es del 200%. Por tanto, en el marco de las competencias que tiene Impuestos Nacionales, estaremos ejerciendo justamente nuestra facultad de fiscalizar y, por supuesto, de sancionar a quienes no pagaron con ese 200%. Aquí también aclaro que quienes no pagaron lo pueden hacer en el transcurso de este mes, los que tenían el vencimiento el 31 de marzo. Y si hacen el pago hasta antes de que la administración ingrese a auditoría o hacer la auditoría tributaria, tienen el derecho de el arrepentimiento eficaz. ¿Y qué significa el arrepentimiento eficaz? Que no van a pagar ningún tipo de multa, es decir, ese 200% se convierte en cero. ¿Por qué? Porque voluntariamente estaría reconociendo y estaría pagando, en este caso, el ciudadano que tiene un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, ya sea los que residen en Bolivia o también los que no residen en Bolivia. Las personas naturales con un ingreso mensual igual o menor a 9.000 bolivianos tienen derecho a registrarse en el régimen de reintegro del impuesto al valor agregado RE/IVA mediante la página web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual, opción registro de beneficiarios RE/IVA, para recibir cada mes la devolución en efectivo del 5%. Asimismo, las personas naturales que no tienen conexión de Internet en su computadora o celular pueden apersonarse a las plataformas de atención al contribuyente del Servicio de Impuestos Nacionales para habilitarse en el RE/IVA. La servidora pública de la Administración Tributaria, Andrea Copa, explicó al programa Impuestos Contigo que los beneficiarios son los dependientes tanto del sector público y privado, los independientes y los jubilados, rentistas y derechohabientes. Bueno, en este caso el RE/IVA, más conocido de ese modo, vamos a mencionar lo que es el régimen de reintegro para lo que es el impuesto al valor agregado. Ahora, aquí es bueno aclarar quiénes son aquellos que pueden ingresar en esto. Y son de hecho todas las personas naturales que tengan un ingreso promedio mensual de 9.000 bolivianos. Ya es 9.000 o menos a ello. Entonces, todas esas personas van a poder ingresar a este régimen. Seguidamente, dentro de todo ello también podemos mencionar quiénes son los alcanzados. Y aquí vamos a mencionar lo que son las personas naturales, en este caso, que estén en relación de dependencia, del mismo modo aquellas personas que sean jubilados, por ejemplo, y finalmente aquellas personas que trabajen por cuenta propia o bien sean independientes. Esas personas van a poder ingresar para este beneficio del 5%, porque de hecho aquí les vamos a hacer el reintegro del 5% hasta el límite de los ingresos que ellos hayan consignado al momento de los registros ante el RE/IVA. La Administración Tributaria facilitó el registro en el RE/IVA a través de su página web www.impuestos.gov.bo para evitar las filas en sus oficinas, tomando en cuenta que en esta época son de uso corriente el celular y la computadora con conexión a Internet.
Por otra parte, si una persona tiene problemas durante su registro en el ERE-IVA, también puede llamar a la línea gratuita de consultas tributarias 810-3444 o hacer su consulta en el chat en línea de la página web www.impuestos.gov.bo. En este caso muchas veces ocurre esa situación porque, bueno, nosotros tenemos la información con la APS en cuanto a lo que es los CUAS, NUAS y lo mismo que las AFEPs. Entonces, en este caso a veces no está vaciada esa información y les genera a los dependientes esos errores. Entonces, en este caso, lo que podríamos mencionar es que si ellos les genera el error CUA o NUA en la parte superior de un recuadro color rojo cuando estén realizando el registro, recomendamos que ellos se puedan inscribir como independientes y ahí ya no les pide este CUA o NUA y no les va a generar el error. Van a poder beneficiarse de este, valga la redundancia, de este beneficio, obtener este 5% sin ningún problema. Es una solución que de hecho corrige y ellos pueden beneficiarse en el momento que ellos gusten ya realizar el registro. La Administración Tributaria lleva adelante una intensa campaña informativa sobre el beneficio de registrarse en el ERE-IVA y cómo efectuar de manera rápida esta habilitación. El ERE-IVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso entre las personas, trabajadores dependientes, independientes, jubilados, rentistas y derechohabientes que tienen un ingreso mensual igual o menor a 9.000 bolivianos. Una pausa, enseguida retornamos. Noticias. Te devolvemos el 5% del valor de tus facturas en efectivo. Si eres dependiente del sector público o privado, jubilado, rentista, independiente o por cuenta propia, con ingresos mensuales iguales o menores a 9.000 bolivianos, puedes ser beneficiario del ERE-IVA. ¿Qué debo hacer para cobrar el reintegro IVA? Una vez registrado, solo tienes que pedir factura por toda compra de un bien o servicio. El SIN abonará a tu cuenta habilitada cada mes de manera automática el 5% de estas compras. Así de fácil. Regístrate como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales en su página web www.impuestos.gov.bo o en sus oficinas a nivel nacional. El reintegro en efectivo del IVA ayuda a impulsar la economía de las familias bolivianas. ¡Vamos a salir adelante! Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora te presentamos Panorama Económico. Vamos al ámbito económico. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas planteó ayer un incremento solo al salario mínimo nacional del 0,67% para la gestión 2021. El objetivo es reponer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que recibe el mínimo nacional y garantizar la estabilidad laboral. Ayer se instaló la mesa de negociación entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, los viceministros de Presupuesto, Zenón Mamani, y de Política Tributaria, Johnny Morales, con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, encabezados por Milton Celada, secretario de Finanzas de esta organización. Montenegro explicó que cada porcentaje de incremento salarial generará una consecuencia en la economía, y si se dispone un mayor incremento salarial, generará un descalabro en la economía del país. Según la Agencia Boliviana de Información, el 9 de abril fue la primera reunión con la COP, en la cual Montenegro explicó la situación económica del país. El 13 de abril se instaló la primera mesa de negociación y se decidió conformar 3 mesas de trabajo, una de negociación del incremento salarial, otra para analizar la ley de pensiones y otra para analizar temas impositivos. Considerando la situación financiera de las empresas, del Tesoro General y de las instituciones y cuidando la sostenibilidad y estabilidad macroeconómica del país, Montenegro explicó a los dirigentes sindicales que no se debe poner en riesgo la reactivación económica en el país.
El gobierno autónomo municipal de La Paz, en la gestión del alcalde saliente Luis Revilla, adeuda a la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA alrededor de 23,6 millones de bolivianos por la provisión de canastas escolares en diciembre de 2020, informó este miércoles el gerente del estatal Marvin Pereira. El gobierno autónomo municipal de La Paz, a la cabeza de Luis Revilla, nos debe 23,6 millones de bolivianos por la provisión de canastas escolares. Ya se ha procedido con toda la vía legal, dijo Pereira en contacto con Radio Patria Nueva. Pago por la prestación del servicio de las canastas escolares. Estos recursos, el monto es de 23,6 millones de bolivianos. Esto causa un efecto a EMAPA para proseguir con la operatividad de la misma, ¿no? Ya que estos recursos estaban garantizados en la gestión 2020 para poder pagar o poder cumplir con el contrato. Sin causa justificada, el señor Revilla no ha hecho ningún pago, ha hecho caso omiso al contrato, y es en ese sentido que EMAPA también está denunciando este hecho. Así es, efectivamente nos debe 23,6 millones de bolivianos por la provisión de canastas escolares. El Ejecutivo señaló que la denuncia fue hecha ante el Ministerio Público. En ese sentido, manifestó que el monto ocasiona un efecto en la operatividad de EMAPA, empresa dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El martes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció que el gobierno de facto de Yanine Áñez habría ocasionado un daño económico de 76 millones de bolivianos a esa cartera de Estado, entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas públicas. Respecto a EMAPA, señaló que el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó a nombre de Bolivia un contrato ilegal para la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico por 51 millones de bolivianos a una empresa de Estados Unidos. Así es, Nico, informando y aclarando un poco, ¿no? El gobierno golpista lo único que ha hecho con EMAPA ha sido favorecer a los grandes empresarios. Si bien sabemos que EMAPA ha sido exclusivamente fundada o creada para apoyar al pequeño productor, y justamente vemos este contrato, cuando entramos nosotros nos encontramos con esta sorpresa de que habían estado queriendo importar trigo transgénico. Imagínate el daño que hubiera causado eso a la salud del pueblo boliviano. Es en ese sentido que nosotros, justamente a la cabeza del hermano ministro Néstor Huanca Chura, entonces se han realizado las auditorías correspondientes. Y como vemos, este daño económico lo tenemos que pagar todos los bolivianos con los recursos de nuestros impuestos, con los recursos más que todo de los ingresos que tiene la empresa EMAPA. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, el Bahía de Brasil no tuvo piedad de Guavirá y goleó por 5-0 por la Copa Sudamericana. En otras noticias, The Strongest y Always Ready buscarán hoy triunfos de visitante en la segunda fecha de Copa Libertadores de América en fase de grupos. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Guavirá demostró anoche que el fútbol boliviano está en su peor momento. En su desastrosa presentación, el cuadro de Montero perdió por 5-0 ante el Bahía brasileño en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana. El equipo nacional falló un penal de los pies de Juan Bogliotti, quien pudo empatar el cotejo en el primer tiempo, cuando apenas el Bahía iba ganando por 1-0. El primer tiempo del partido culminó por 2-0 a favor del Bahía, y el segundo tiempo el equipo brasileño demostró toda su calidad y se impuso por 5-0 a Guavirá de Montero, que tuvo como una de sus figuras a su arquero Said Mustafa, quien ahogó muchas ocasiones de gol del equipo brasileño.
Lastimosamente para el equipo azucarero es la segunda derrota que prácticamente lo estaría dejando fuera de la clasificación a segunda fase de Copa Sudamericana. Ahora nos vamos a revisar la actualidad de los equipos paceños Die Strongest y Always Ready, que hoy también realizarán su segunda presentación en Copa Libertadores de América. El Tigre buscará hoy un triunfo ante Barcelona en Ecuador que le permita recuperar los puntos perdidos en casa ante Boca Juniors y de esa forma mantenerse en la lucha por avanzar de fase en Copa Libertadores. El compromiso corresponde a la segunda fecha de la Serie C. El lance comenzará a las 10 de la noche, hora boliviana, en el Isidro Romero. El equipo atigrado viajó a la sede del compromiso el pasado lunes por la noche. Llevó en la delegación a 25 futbolistas, pero la principal novedad fue la inclusión del director técnico Gustavo Florentín, que fue contratado para reemplazar al técnico nacional Alberto Illanes. El paraguayo podrá dirigir hoy en el suelo ecuatoriano. Anoche se confirmó que el profesional de 42 años de edad fue incluido al sistema COMET, sistema experto de gestión de competiciones de la Conmebol. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para tratar de sumar. Tenemos que entrar con la mentalidad de ser un equipo solidario, lo que no pasó en el anterior partido, señaló el entrenador antes del viaje. El conjunto atigrado llega a la jornada luego de una derrota. En el debut en el certamen internacional, el Tigre cayó ante Boca Juniors en el estadio Hernando Siles por 1-0 y eso desembocó en la salida del técnico Illanes. De acuerdo con el informe médico, el cuadro aurinegro no tiene bajas para la jornada. Una duda era Rolando Blackburn, que salió golpeado del encuentro ante Palmaflor en el estadio Hernando Siles el pasado domingo, pero su dolencia no es de gravedad. En relación con ese juego, la novedad en el 11 sería el retorno del brasileño Willy Barbosa, que en el duelo por el campeonato local fue reemplazado por el tarijeño Rudy Cardoso. Tenemos las palabras de Jair Reynoso, delantero del cuadro atigrado, que estará hoy en el onceno inicial. Barcelona, estando de local, va a querer atacar mucho y bueno, nosotros vamos a tener que hacer lo que hacen los demás equipos cuando vienen aquí, ¿no? Como lo hizo Boca, como seguramente lo van a hacer ellos cuando vengan, ¿no? Tratar de ver qué van a proponer. Ante Barcelona, ¿un empate es un resultado? Y yo creo que sí, ¿no? Pero sí, yo siempre he pensado que el que va a empatar termina perdiendo, ¿no? Nosotros tenemos que ir a tratar de buscar ganar. Atención, hinchas stronguistas, porque el aurinegro ingresaría a la cancha con los siguientes hombres. Algunas novedades en el onceno: Daniel Vaca en el pórtico, Saúl Torres, Castillo, Valverde y Marvin Bejarano en la defensa. El retorno del tarijeño lateral sería una de las novedades en el aurinegro. En el medio sector, Ramiro Vaca, Diego Guayar, Raúl Castro y más adelantado Jesús Sagredo, dejando adelante a los dos hombres de ataque, el brasileño Willy Barbosa y Jair Reynoso, los encargados de convertir para el equipo atigrado. Y paralelo al cotejo del aurinegro, Always Ready, el campeón nacional, visitará Olimpia de Paraguay en el estadio Manuel Ferreira. El campeón nacional intentará sumar de a 3 y ratificar su primer puesto en la clasificación del Grupo B de la Copa Libertadores de América, en el que ya suma 3 unidades. El compromiso fue programado también para las 22 horas, hora boliviana. El equipo, que es dirigido por el argentino Omar el Turco Asad, llega a la jornada luego de una victoria en su debut en el torneo continental, que venció por 2-0 a Internacional de Brasil en el Hernando Siles. Se anticipa que el entrenador podría reforzar la zona defensiva de su equipo, ya que se espera a un conjunto paraguayo agresivo desde el primer minuto. El cuadro de la banda roja también llega motivada al juego por el empate a 0 que logró el pasado fin de semana en Santa Cruz frente a Oriente Petrolero.
Los salteños se encuentran en Asunción desde el pasado lunes. Ayer por la mañana cumplieron una labor física en instalaciones del hotel donde se encuentran concentrados. Escuchemos las palabras de Omar Assad, director técnico de Always Ready, listo con el onceno titular que presentará esta noche ante Olimpia de Paraguay. Venimos con la mentalidad de sumar, creo que hay algo muy a favor que tiene que ir de la mano del resultado después, que es el buen juego. Estamos jugando muy bien y creo que de esa manera estaríamos más cerca de sumar. El equipo que salga, los 11 que salgan, los responsables van a tener que dar el máximo y creo que trabajamos muy bien pensando en todos los recaudos que tenemos que tomar para enfrentar a semejante rival y más de visitante, ¿no? Con toda la historia que atrae. Atención, hinchas de Always Ready, porque el equipo de la banda roja ingresaría al gramado con los siguientes hombres: Carlos Lampa en el pórtico, Jorge Enrique Flores, Nelson Cabrera, Harold Cumin y Rodríguez Estañén en la defensa. 4 hombres en el medio sector: Sanguinetti, el Menona Saucedo, Cristian Machado y Juan Carlos Arce un poquito más adelantado, dejando 2 hombres en el ataque para que marquen y también molesten en la zona defensiva del Olimpia. Vieira, el brasileño, y Marcos Ovejero serían los 11 hombres del equipo de la banda roja que hoy jugarán desde las 22 horas frente al Olimpia de Paraguay. Les repetimos el menú de hoy: jornada de Copa Libertadores de América a las 22 horas en Guayaquil, Ecuador, Barcelona frente a Die Strongest, y paralelo en Paraguay, Olimpia frente a Always Ready por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo más importante del continente. Hasta aquí las noticias deportivas. Esperemos que los equipos nacionales hoy nos regalen buenos resultados. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias. Queremos recordarles que continúen con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, con el lavado frecuente de las manos, el uso del alcohol en gel y el barbijo. Será hasta mañana. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.